Sri Aurobindo. Modificaciones del cara a cara. Entrevistas de Pentecostés. Segunda parte. Canalizaciones magistrales. Mayo de 2015. Yo soy Sri Aurobindo. Hermanos y hermanas en la carne, permítanme comulgar en ustedes por la gracia del Espíritu del Sol y por el coro de los ángeles recobrado, antes de comenzar a expresar lo que he venido a decirles como Melquisedec del aire. Recibámonos primero en la pureza de la verdad. Comunión. Queridos hermanos y hermanas, como lo constarán seguramente cada vez más seguido en vuestras vidas, se desarrolla un cierto número de modificaciones interiores, de modificaciones de percepción de vuestra consciencia, pero no únicamente. Existen también las variaciones de vuestros estados de ánimo, las variaciones de vuestras emociones, de los momentos de gran paz y de los momentos que parecen lo opuesto. Esto se desarrolla en este período y como lo saben, corresponde directamente al cara a cara. Corresponde directamente a lo que hay que transformar, a transmutar en lo efímero, y que aún hace resistencia. Yo no volveré a lo expuesto sino atrayendo vuestra atención sobre el hecho que en este período y en estos tiempos, es necesario entender que frente a una disonancia cualquiera que esté produciéndose en el campo de experiencia de vuestra consciencia, siempre habrá dos formas de reaccionar, de proceder o de solucionar. La primera de las formas hace llamado a las reglas y a las leyes de este mundo. Ella hace llamado a la búsqueda de sentido, a la explicación, a la necesidad de erradicar, de transformar, pero teniendo el control, la comprensión, la explicación y también la certeza, que de alguna manera, esto va a desarrollarse como de costumbre. Si adoptan esta primera forma, constatarán muy pronto que esto no pasa del todo como de costumbre, y que al contrario los mecanismos de resistencia pueden manifestarse decididamente en estos casos, y devenir muy invasivos. Que esto concierna también a los síntomas de este cuerpo que a las inquietudes concernientes a cualquier esfera, esto se produce en ustedes y pueden estar seguros que cuando hay resistencia en ese momento, el mental va a apoderarse de lo que tiene lugar, llevándoles a tener pensamientos repetitivos concernientes a la misma problemática, con una interrogación volviendo en bucle en vuestra cabeza, permitiendo, según ustedes, encontrar una solución, buscar un sentido o buscar una mejora. Esto es válido naturalmente en los casos de la vida cotidiana, habitual, tal como lo viven todos sin ninguna excepción sobre esta tierra. Pero hoy las cosas son diferentes y lo devendrán cada vez más. Ya que la segunda opción va a devenir cada vez más accesible y cada vez más evidente, como esto ha sido dicho, desde el momento donde entiendan lo que se efectúa en el campo de inteligencia de la luz y no ya simplemente en vuestra inteligencia consciente, tal como la conocen en este mundo. Así pues, la segunda posibilidad consiste pues no en llamar, no en pedir, sino atravesar esto en el indicador luminoso claramente, sin pedir nada pero con la gracia de la ligereza y la gracia de la fe. Ya que desde el instante donde la luz es pensamiento ante toda otra cosa, desde el instante donde el amor es puesto delante, hay una transformación de la percepción que esto sea a nivel de las ideas que emergen en vuestra consciencia, de vuestras emociones, o aún de las frases que puedan expresar. Por otra parte, se darán cuenta, como esto ha sido dicho, con el verbo activándose, esencialmente por la acción del agua, van a constatar ante la llegada del fuego del fénix, que hay la posibilidad de hablar de dos cienas. La forma habitual, la que conocen y que utilizan. Y en algunos momentos, les parece estar como inspirados, las palabras fluyen y emanan de ustedes sin ninguna dificultad, llevando un sentido nuevo y los intercambios nuevos, que les permiten aclarar lo que era necesario aclarar, limitando las zonas de incertidumbre, las zonas de indecisión, pero también los errores.
La espontaneidad de la palabra es la misma cosa que la espontaneidad del cuerpo, ya que en este momento, la espontaneidad del corazón, la espontaneidad del cuerpo y el lenguaje se transforman los tres en verbo por la misma vibración, por la activación de vuestra lemniscata sagrada, por los contactos que han establecido en diferentes puertas de vuestro cuerpo. Esto se traduce por las manifestaciones cada vez más tangibles de la luz, esto se les ha dicho, pero también por la comprensión y la vivencia directa de la influencia, no ya solamente de la palabra sino de la inteligencia soportando estas palabras y no ya simplemente haciéndolo el mental. Así pues, en toda situación, estarán confrontados no a una dualidad sino a una posibilidad de observación y de elección de lo que deriva del pasado, de lo que deriva de lo que debe morir, y de lo que deriva de ustedes de manera libre y espontánea y que corresponde a lo nuevo, a lo actual y a vuestra ascensión. La diferencia entre los dos devendrá cada vez más perceptible y sensible. Esto forma parte del choque de la humanidad, a menudo llevándolos a reajustarse cada vez más finamente cara a lo que esté sobreviniendo en el campo de experiencia de vuestra consciencia. Así van a poder acelerar de alguna manera, desde el momento donde no regresan en resistencia concerniente a la demanda de sentido, de una explicación o de comprensión, desde el momento donde dejan hablar real concretamente a vuestro corazón, a la inteligencia de la luz, entonces el choque cualquiera que sea, durante un día o durante una jornada especial de la humanidad, no tendrá sobre ustedes ninguna repercusión ni entrañará ninguna confusión ni ninguna posibilidad de encontrarse, en este momento, cogido en falta por el miedo o por cualquier elemento de interrogación que podría agarrarlos en la estupefacción. Han estado bien advertidos, pero más allá de la advertencia, han comenzado a vivir las primicias. Han comenzado a vivir las manifestaciones en la evidencia de algunas cosas produciéndose en vuestra vida. Esto puede ser una sonrisa que nunca ha tenido lugar sobre la cara de un hermano, puede ser una mirada, puede ser una frase, pero esto puede ser también un cambio radical en vuestra situación en todos los sectores de vuestra vida, produciéndose en la evidencia sin pedirles vuestra opinión, sin pedirles escoger entre tal y cual cosa, entre tal evento o tal acontecimiento. Así la inteligencia de la luz se pone en lugar sobre la tierra, como esto ha sido explicado por hermano K, pero esto se pone también en lugar de manera aún más evidente en el interior de vuestros campos de conciencia a los más cercanos, en vuestra vida. Perciben también vuestras desapariciones produciéndose de diferentes maneras, y formas y en diferentes ocasiones. Esto, lo presencian, lo viven. No pueden en este momento engañarse de ninguna manera. Porque entre más se den cuenta de que siguen las líneas de menor resistencia, más pueden aceptar escuchar la voz interior, la voz de vuestro corazón de cristal, más estarán sostenidos por el coro de ángeles, traduciéndose por una modificación de los sonidos que oyen, o en este momento directamente de vuestra consciencia. Se darán cuenta de los momentos donde pasan en eternidad, de los momentos donde permanecen en lo efímero, según lo que salga de ustedes, según el tipo de relación que les es dado observar y según vuestra interacción con todo evento sobreviniendo en vuestra vida, en cualquier circunstancia. Esto va a desarrollarse muy fácilmente. Desde el instante donde acepten ver lo que está más allá de toda apariencia y de todo punto de vista personal, como esto se les ha dicho. Este aprendizaje se hará muy rápido, les permitirá ganar en sabiduría, de ganar en paz, de ganar en evidencia, y de ver desaparecer de ustedes toda interrogación sobre el sentido de lo que se vive, para beneficiarse plenamente de la gracia de toda situación, de todo evento de vuestra vida. Entonces por supuesto saben que existen los puntos de vista incluso a nivel colectivo profundamente diferentes entre lo que llaman vuestros gobiernos, vuestras sociedades, vuestros estados, vuestras naciones, los grupos de individuos estructurados en cualquier naturaleza que sea y el punto de vista individual de los que abren la percepción a otra cosa que lo que es mostrado en este mundo, de una manera pudiendo ser a veces espectacular pero
pero en todo caso inédita para aquellos que lo viven en este momento, y esto independientemente de todo estado vibral previo o de toda apertura previa. Esto forma parte, por supuesto, lo saben, de la gracia. De la misma forma, los hermanos y las hermanas humanos, almas, no teniendo la capacidad aún de ver más allá de sus velos, por el miedo presente, arriesgan entrar en contradicción, en confrontación y en oposición con aquellos de ustedes que habrían descubierto la verdad de su ser, de su esencia profunda. Esto puede llevar a las situaciones no de peligro, sino donde arriesgan manifestar un cierto número de incomprensiones, llevando allí también una resolución, cualesquiera que sean las apariencias. Al menos, mientras que estos eventos ocurran de manera individual o se refieran a pequeños grupos de personas. Es evidente que desde el momento cuando muchas personas hayan asistido a las manifestaciones celestes no habituales e inéditas en vuestro mundo, la solución en este momento allí cambiará, porque habrá realmente el choque en la revelación total concerniente al engaño de la humanidad, concerniente a la ilusión de este mundo y concerniente al regreso de la luz. Han sido preparados de diferentes maneras. Pero hoy, vuestra vida, en todo lo que les da a vivir, ustedes preparan lo mejor y lo más cerca de lo que es justo y próximo de la verdad eterna, si esto no es ya la verdad eterna que viven. Esto va a pasar de manera cada vez más recurrente y mucho más intensa, no dejándoles un límite, que poco tiempo para reflexionar, que poco tiempo para pensar, que poco tiempo para analizar, pero dándoles sin parar los accesos más intensos a la beatitud y a la paz, más allá de toda discusión, más allá de toda confrontación y de todo cuestionamiento. Son estos momentos que deben ser buscados, porque es en su manifestación que se encuentra, llegado el momento, la más grande capacidad a superar la ilusión de la persona, si esto no ha sido ya el caso para ustedes, desde hace algunos años. Entonces precisamente hay que permanecer tranquilo, más que nunca, que dejar ser. Hay precisamente no querer agarrarse de alguna situación que sea, sino dejar realmente el flujo y el fluir de la vida, en su ligereza, llevándoles allí donde está vuestra morada, sin resistir, sin oponerse a lo que sea. Entonces, por supuesto, hablamos a menudo de las obligaciones sociales, morales, afectivas, tal como ellas han sido construidas en esta sociedad, allí donde están. Pero incluso esto, les recuerdo, está llamado a disolverse de hecho incluso por la evolución de conciencias, no importando que ellas estén de acuerdo o en resistencia, nadie podrá ignorar que hay un cambio en el aire, que hay un cambio en el aire, antes de que haya un cambio en el cielo. Y esto se produce en ustedes, y esto ustedes serán cada vez más numerosos, como esto también ha sido dicho, para sentirlo, para expresarlo, sin necesariamente poder poner imágenes claras, pero en todo caso tendrán este sentimiento de inminencia de lo que se produce, acompañado de la gracia, acompañado de la intensidad y de la importancia del momento, preparando de alguna forma la llamada de María, estableciendo una forma de silencio de la consciencia, también para aquellos que están en resistencia como para aquellos que están de acuerdo. Allí estarán reunidas entonces las condiciones ideales para realizar lo que esperamos con ustedes. La llamada de María. Hasta entonces sean humildes, sean firmes en vuestra destinación interior, que no es otra que la del aquí y ahora. No busquen más allá de lo que les es dado a ver y de lo que les es manifestado. Incluso si esto concierne a los eventos importantes de vuestros linajes, los elementos importantes de comprensión, no se retrasen, no lo glorifiquen, sino dejen simplemente a la información pasar a través de ustedes. Porque si dejan pasar estas primeras informaciones vinculadas a las manifestaciones de los linajes, o a toda otra manifestación sensible sobreviniendo en vuestro canal marial, o en la vibración de una de vuestras coronas, atravesarán allí también esto que les recuerdo está inscrito en la ilusión de la persona, y penetrarán entonces de lleno en lo que se les ha sido anunciado en parte, es decir, el triángulo de la nueva Eucaristía.
Vivirán en ese momento en el corazón de diamante con sus 24 triángulos y su proyección a nivel del cuerpo de Treté, sobre el conjunto del cuerpo de Treté. Entenderán entonces lo que es la animación de tal elemento. Captarán el sentido de la co-creación consciente, no ya solamente en el mundo donde viven sino también en las circunstancias particulares dándoles acceso al otro lado del espejo, allí donde no hay ya problema, allí donde solo hay evidencia. Todo esto lo vivirán, si no es ya el caso, o van a vivirlo de manera cada vez más intensa, aún una vez. Cualquiera que sea el estado de vuestras resistencias, es decir, cualquiera que sea el estado de gracia o de abandono, o aún de oposición a la eternidad que viene a ustedes. Cada uno de ustedes pasará sucesivamente por los estados diferentes, solo aquellos de ustedes que están establecidos con firmeza en la infinita presencia, allí donde no han desaparecido, allí donde se han mantenido más simplemente sin que nada pueda aflorar la consciencia, hay justo la consciencia del cuerpo pero ella no responde, en ese caso allí, lo que sea que llegue en este estado, hay la misma trascendencia que se manifestará, cualquiera que sea lo que pueda producirse 5 minutos antes como estrés, como evento desencadenador o como perturbación. Todo esto ustedes van a vivirlo con mucha más acuidad, dándoles a posicionarse de manera más directa y más brutal en ciertos casos. Pasarán así oscilando cada vez más rápidamente de lo eterno a lo efímero hasta el momento donde la superposición devendrá tan evidente que se darán cuenta que no puede ya existir la menor diferencia en cada instante de vuestra vida. Lo que sea que se desarrolle, lo que sea que se produzca, incluso si hay necesidad de hablar, de mostrarse de forma no amor para el ojo de la personalidad, esto se producirá bajo el ojo de la consciencia, y allí no hay problema en relación a toda persona y toda personalidad. Esto lo vivirán con más y más gracia y ligereza desde el momento donde lo hayan reconocido. Entonces todo sentimiento, toda idea o todo consejo que los llevaría a alejarse de esto, es decir, de la manifestación de la gracia de la luz y de la evidencia del amor, solo será contrario a la verdad última y a la verdad una de la ley de gracia. De hecho, las circunstancias globales de vuestra vida, que esto sea con vuestros prójimos como con vuestras relaciones las más lejanas, no será son que para pedirles de manera incesante. ¿Quieres tú ser la gracia o quieres tú ser la resistencia? Llevando a la concretización de lo que había sido llamado por el comendador. El miedo o el amor no ya solamente en concepto, no ya solamente durante los estados místicos o las experiencias extraordinarias de vuestras vidas, sino más bien ya como un estado permanente jugándose a cada instante por la capacidad para establecer la fluidez de la luz y de la unidad sin esfuerzo, sin alineación, sin incluso pensar. Esto será hecho evidente y vuestra verdadera nueva naturaleza en manifestación en este mundo. Esto cambiará vuestra mirada, cambiará vuestros mecanismos de pensamiento, vuestros mecanismos de reacción, pero también vuestros mecanismos de interacción con las situaciones como con cada uno de los hermanos y hermanas que van a encontrar o que ya encuentran. Todo esto va a concurrir al llevarlos en vuestra morada de eternidad, la que es vuestra durante este período de transición, ante la liberación final. Todo esto se abre a ustedes. Todo esto no tiene que ser buscado, todo esto tiene que ser aceptado y acogido con la más grande de las humildades, con la más grande de las claridades, con una profundidad donde ningún resto de lo que pueda plantearse pueda manifestarse. Así el conjunto de vuestra vida devendrá gracia y evidencia. Incluso lo que hasta el presente podía sentirse y parecerles difícil, o en todo caso oponiéndose a vuestra luz, a vuestra libertad o a vuestra autonomía, se alejará ante el sentido profundo que les estaba ocultado, de lo que ha sido conducido hasta este término, es esta relación o hasta esta situación, sin hacerse preguntas, sin pedirlo, sin incluso pensar, sin incluso esperarlo. Allí está la evidencia de la gracia, la evidencia de la luz y la evidencia del amor. Ya que allí donde ponen el amor, allí donde el Cristo está presente,
Como esto se les ha dicho, bien hay un bálsamo, hay realidad de la acción mágica en el sentido más elevado, es decir, transmutador de la luz y del don de la gracia. Todo esto es una celebración cada minuto de vuestra vida, no permitiéndoles ya establecer la diferencia entre los momentos de alineación, de meditación y los momentos donde trabajen en vuestras tareas cotidianas, ordinarias o aún en lo que tengan que solucionar y resolver. Así podrán posicionarse cada vez más fácilmente, así podrán cada vez más afinar claramente el lugar donde están, sin hacerse la menor pregunta. El mundo estará en ustedes, nosotros estaremos en ustedes en totalidad, y ustedes mismos estarán devenidos el mundo y estarán en comunión con el espíritu de la gracia, es decir, el coro de los ángeles y el espíritu del sol. Todo esto está a vuestra disposición. En lo que concierne al coro de los ángeles les basta, si no está ya hecho, sentirlo una vez para tener acceso a voluntad, y yo diría a profusión. Es allí donde la gracia está a su máximo. Es allí donde la gracia deviene aparente, y luego efectivamente, yo diría, iniciar algunas reacciones hostiles para aquellos de entre vuestros hermanos y hermanas, que solo estarán dormidos y no aún despiertos. No se inquieten por esto. Continúen permaneciendo así, dejando emanar lo que debe emanar. No hay precio a pagar bastante fuerte para ser lo que ustedes son. A ustedes les corresponde darse cuenta, y manifestarlo en toda libertad, en toda responsabilidad, en vuestra conciencia, en vuestra alma, si ella está aún allí, y en vuestro espíritu de verdad. Porque el Espíritu Santo y la ascensión son los dos mecanismos que se reúnen en ustedes durante este periodo, dando a vivir el corazón en totalidad, en su sentido, en su esencia y su manifestación la más pura y la más potente de los universos, en cualquier dimensión. Encontrando esto, ya ninguna depredación podrá ejercer lo que sea sobre vuestra libertad y vuestra autonomía. Estarán en este mundo, pero no serán seguramente ate mundo. Esto les dará un peso, un vigor y una fuerza a ningún otro parecido, llevándoles también a reposicionarse a cada minuto, a cada reencuentro, en cada ocasión en más gracia y evidencia y a dejar caer los mecanismos de defensa y de reacción que eran comunes en la humanidad, concernientes al sentido moral, al sentido social y al sentido afectivo. No dependerán ya de ninguna circunstancia. En este momento, sentirán en ustedes un sentimiento extraño donde no puede existir ninguna carencia, donde todo les parece pleno, donde todo les parece tan danzar la evidencia, que no hay ya nada que añadir en lo que se efectúa en la sinfonía de la vida. Solo hay que dejar efectuarse lo que se efectúa. En estos instantes la gracia se instala. Ella se desplegará cada vez más. Ella devendrá, en un tiempo que es variable, según lo que observarán en este desplegamiento de vuestra Merkabah interdimensional, a nivel de lo que se efectúe en vuestra vida, en vuestro cuerpo, en vuestros sentimientos, en vuestras emociones hasta en vuestros pensamientos e incluso en vuestros encuentros, dándoles a ver, esto también se les ha dicho, los aspectos lo más invisibles de vuestro mundo hasta el presente. Devendrán capaces de ver toda cosa que les estaba oculta desde el instante donde ya no resistan, desde el instante donde no se opongan ya, incluso de una manera inconsciente o sutil, a la realidad del amor, por miedo, por ignorancia, pero poco importa, incluso esto desaparecerá. Porque la intensidad del amor, su manifestación y su revelación en la superficie de este mundo se hace cada vez más potente. Ahora bien, por supuesto, la sombra se debate. Ella que tiene miedo, ella que no se reconoce en la luz, que esto sea a nivel de los hombres, de los países y de las situaciones. Pero todo esto está en vías de morir. Y como lo saben, antes de que lo que está muerto esté realmente muerto, hay disturbios y agitaciones, hay movimientos finales, hay las cosas que ya no se aplican a lo que ya está allí y que por lo tanto aún pueden manifestarse sobre los campos de la consciencia. Pero esto no debe alterarlos de ninguna manera. Descubrirán lo que realmente está, en este momento allí, no de creer en el amor sino de vivir el amor completamente.
donde la evidencia deviene cada vez más clara y cada vez más aparente. Entonces en este momento, vuestro corazón habrá definitivamente volteado la puerta de todas las ilusiones. Estarán ustedes en la plenitud del momento, no dudando ni esperando nada, pero estando ya también en el momento que el sentido de toda búsqueda les parecerá como estéril. Sabrán en ese momento, que todo está realizado para ustedes, si esto no es ya el caso, y que todo se realiza también en el mundo, llevándoles al momento colectivo del cual les hemos hablado desde hace mucho tiempo. Alineémonos aún un momento en el coro de los ángeles, por el espíritu del sol y dejemos trabajar la penetración de lo que les he dado, en cada una de vuestras células, en cada una de vuestras consciencias, antes de proseguir. Silencio. Terminaré mi intervención, antes de darles la palabra para preguntas eventuales, con estos consejos, en lo que se efectúa para cada uno de ustedes en el sector que sea. El primero de los consejos, el más duro para ustedes quizá, es de parar, si ustedes no han ya vivido la totalidad de la luz, de reflexionar, de pensar, de reflejar, de saber si esto está bien y mal, de meterse en cualquier forma el problema de la vacilación y de la elección. Van a observar que en vuestras vidas les va a aparecer, incluso si la vacilación es muy intensa, las cosas que van a parecer cada vez más evidentes, allí donde se encuentra la elección de la luz. Vayan hacia allí, incluso si esto les parece incongruente y si esto les parece no depender de ustedes. El segundo de los consejos va a ser de estar atento, no tanto como un observador sino de ver simplemente cómo tiene lugar el estado de ánimo en vuestra jornada, en función de las tareas, de las ocupaciones que llevan a cabo, las obligaciones tienen. Localicen aquellas que los ponen en la resistencia, ya sea por una sensación de cansancio o una sensación de insatisfacción o cualquier otra cosa que se manifiesta y viniendo a interferir vuestra consciencia. Observen esto y retírense de la persona y dejen hacer lo que está a hacerse en el marco de la persona. No se preocupen por esto. Esto los llevará, allí también, con más y más posibilidades a ver a la persona, ego, jugar su rol de teatro, su pieza de teatro. Allí también constatarán que el rol del observador, si aceptan no analizar sino percibir lo que se efectúa en el momento presente, en el aquí y ahora, les facilitará más para no estar involucrados, si se puede decir, por la persona en lo que se efectúa, pero totalmente involucrados en lo que se efectúa por la acción de la luz y la gracia y la evidencia para ustedes. Así llegarán no ya a elegir sino a ir directamente ahí donde esto es más fácil, ahí donde el amor está omnipresente, ahí donde la luz vibra, ahí donde no hay ya dificultad. Así pues, incluso en las situaciones que les parecerían imposibles de vivir después de ciertas elecciones que podrían considerar para la persona como dolorosas, se darán cuenta que sobreviene una liberación casi instantánea. Esto puede producirse incluso antes del paso al acto de una decisión. A menudo esto se produce desde que han realmente decidido en vuestra cabeza. Esto les permitirá precisamente diferenciar lo que se hace realmente por la gracia y que deviene instantáneo, y lo que continúa resistiendo, invitándolo sin parar a vacilar para llevar a cabo una decisión, pensando sin parar en el pro y el contra, culpabilizando, lamentando o no atreviéndose. Y verán allí en este momento el lugar que toma el miedo y el lugar que toma el amor. Y no tendrán ya ninguna duda sobre el lugar donde está el amor y sobre el lugar donde está el miedo. Esto les hará a ustedes posicionarse efectivamente en la eternidad, cada vez más claramente aquí mismo en lo efímero. Sobreponiendo cada vez más evidentemente vuestros cuerpos efímeros y vuestro cuerpo de eternidad. Esto corresponde realmente a la ascensión, esto corresponde realmente a lo que se efectúa en este momento, preparando la acogida del Cristo y la acogida de María, no ya solamente en vuestro templo pero revelado en este mundo por la voz de María, y en un segundo tiempo por la comprensión directa de lo que ha representado el Cristo como matriz crística viniendo a disolver la matriz de ilusión y de encerramiento.
Si toman en cuenta como consejo lo que se realiza en vuestra vida de esta manera, tendrán cada vez menos dificultad para no dejar a vuestro mental tomar la delantera, para no dejar al sufrimiento abrazar vuestro corazón, mientras que vuestro corazón es el lugar donde todo sufrimiento es abolido. Esto depende únicamente de vuestro posicionamiento, de los miedos que no han sido quizá vistos o aún de los hábitos que no están borrados ante la libertad de la vida y ante la autonomía de vuestro cuerpo y de vuestra conciencia. Todo esto ustedes van a verlo, o entonces se opondrán cada vez más y en este momento, el desequilibrio será tal que deberán rendirse a la evidencia sobre lo que hace la luz, sobre lo que es el amor, y sobre lo que realizan en este mundo y que no era posible hasta entonces. He aquí algunos elementos que quería darles. Entonces recuerden que pasarán en cada una de las etapas, a veces en el mismo día, que les había comunicado durante la descripción del choque de la humanidad. Esto no tiene ninguna importancia y no debo animarlos a trabajar sobre ustedes o menos aún, entrar en la culpabilidad. Simplemente, si observan esto como un va y viene natural de la vida, no sufrirán ya este va y viene, ya que permanecerán ciertamente establecidos en la morada de paz suprema, en la paz y la felicidad de vuestra presencia en el instante presente. Cualquier problemática que se presente a ustedes, que esto sea en particular por las oposiciones de aquellos de nuestros hermanos y hermanas que no están aún despiertos, que esto sea por los eventos climáticos, geofísicos o aún sociales, ustedes mirarán, verán, con la misma ecuanimidad, el mismo amor y la misma paz. No como una renuncia sino más bien como una visión real de lo que se efectúa, de lo que se produce y de lo que se realiza para la humanidad. Silencio. En presencia del Espíritu del Sol y del coro de los ángeles, escucho ahora lo que pueda emanar de vuestro ser. Silencio. Si ninguna pregunta sale de vuestra presencia, es que vuestra presencia está en el momento presente, en la infinita presencia o en la morada de la paz suprema. En esta evidencia, en el coro de los ángeles y el espíritu del sol, cada una de las presencias está magnificada y sublimada. Cada uno de nosotros aquí, como quienes leerán, de cualquier plano que ellos sean, comulgará en el coro de los ángeles y en el soplo de verdad que atiza ahora el fuego del amor y el fuego de la libertad, llamando sin fallar el regreso del fénix en el solsticio de otoño. En este estado de paz y de vacuidad, en este estado de plenitud y de intensidad, yo sello en ustedes, con el coro de los ángeles así como el espíritu del sol, el beso de la eternidad acompañado de mi luz azul y del canto del águila. En esto se hace. Silencio. Yo soy Sri Aurobindo. En la eternidad del amor. Hasta pronto.